En esta sesión número 16 de nuestra clase de español, vamos a comenzar a trabajar ya lo referente al vocabulario. Como habíamos establecido en la sesión anterior, existen determinados mecanismos para poder conformar las palabras. Ya habíamos establecido con la pregunta ¿cómo se formaron los vocablos o las palabras? Que existía la experiencia humana, que en determinado momento funcionaba también la experiencia y en cierta manera los mecanismos lexicológicos. Esta última parte, que son los mecanismos lexicológicos, nos van a permitir elaborar internamente los vocablos. ¿Qué queremos decir con esto? Que la propia lexicología establece sus mecanismos de creación de palabras. Y habíamos establecido que las palabras, según la visión lexicológica, podían ser palabras compuestas, derivadas y palabras parasintéticas. Pues en la sesión de hoy corresponde a abordar lo que son las palabras compuestas. Como tenemos en nuestro organizador, las palabras compuestas se van a formar de agregar a la raíz tres elementos fundamentales. Pueden ser prefijos como primera opción, pueden ser preposiciones y finalmente cuando tenemos una raíz independiente que se une con la raíz base o la raíz 2. Esto va a dar como resultado tres opciones de conformación de las palabras compuestas. En el caso específico, cuando tenemos los prefijos más la raíz, nos da el ejemplo, la palabra absceso. Cuando tenemos una preposición más la raíz, la palabra evacuar, y cuando tenemos dos raíces independientes, portafolio. Este mecanismo interno nos lleva a estudiar y a determinar las matrices que van a dar la base para la conformación de las palabras. ¿Cómo vamos a formar las palabras compuestas? Pues a través de mecanismos lexicales como pueden ser los prefijos. Y en esta sesión 16 vamos a ver dos matrices de prefijos. La primera matriz, que es los prefijos 1, donde vamos a tener los prefijos am, abs, o, post y retro. Cada uno de ellos va a tener significaciones precisas. El caso concreto de am, su significado va a ser en torno a o alrededor. Esto quiere decir que si esta estructura se agrega a una raíz, va a modificar el lexema o la raíz de manera total, ya que nos va a dar el sentido de en torno a o alrededor. Si es el prefijo abs, abs va a tener el significado de delante. Si es o, también el significado de delante. Si es post, nos va a dar el significado de después o detrás. Pero si tenemos el prefijo retro, entonces va a ser hacia atrás. Si nosotros vemos en la parte baja del gráfico, vamos a tener el vocabulario donde se van a aplicar los prefijos. Si ustedes observan en la primer palabra, ambiente, estamos aplicando el prefijo am. El prefijo am significa en torno o alrededor. La raíz ens, entis, que en latín significa lo que está. De ahí entonces que la definición etimológica de ambiente va a ser lo que se encuentra o lo que está en torno a nosotros. Y así vamos a tener
la siguiente palabra, que es absceso. Si nosotros observamos, tenemos el prefijo abs, que significa delante. Quitamos abs a la palabra y nos va a quedar ceso, que viene de la raíz latina cedere, que significa caer. Absceso, en la definición etimológica, es lo que cae hacia adelante, o dicho de otra manera, una protuberancia. Continuamos con el tercer vocablo, obstáculo. Si observamos, comienza con obs o ob, que es el prefijo que tenemos en el gráfico, que significa delante. Vemos la terminación stáculo, viene de la raíz latina estare, que significa estar. Etimológicamente, obstáculo significa lo que está delante, lo que se encuentra delante y que forzosamente tenemos que pasar. Seguimos con el cuarto vocablo, póstumo. Si observamos, tenemos el prefijo post, que tiene el significado de después o detrás. Póstumo, el prefijo, nos queda la raíz tumo o túmulo, que significa tumba. Póstumo, etimológicamente, va a significar después de la tumba. Por eso hay veces que nosotros encontramos frases como se le va a realizar un homenaje póstumo después de muerto o después de la tumba. Y finalmente tendremos la palabra retrovisor, donde encontraremos el prefijo retro, que significa hacia atrás. Quitamos retro a la palabra y nos va a quedar visor. Esa raíz viene del término latino videre, que significa ver. Entonces el retrovisor es el objeto que sirve para ver hacia atrás. Como ustedes pueden observar, dentro de la conformación de los primeros prefijos, estos prefijos como am, abs, ob, pos y retro se van a unir a raíces latinas y nos van a conformar un vocabulario extenso que existe en el español y que posteriormente vamos a trabajar en las sesiones virtuales. Esta viene siendo la primera matriz de los prefijos o la primera lista de prefijos. Vamos a pasar a la segunda matriz de prefijos, que los hemos nombrado prefijos 2. Y ahí vamos a encontrar el prefijo in, i, dis y di, re, semi e in. ¿Qué significado va a tener in? Negación o en contra. ¿Qué significado va a tener i? No o negación. Dis y di, en dirección opuesta, deshacer o esparcir. El prefijo re, de nuevo o hacia atrás. El prefijo semi, medio o la mitad. E in, negación o en contra. Una vez que analizamos el gráfico, vamos a ver su aplicación en el vocabulario castellano. Si observan ustedes, aquí tenemos la palabra insomnio. Observan que comienza con el prefijo i, el prefijo in, que significa negación o en contra. Somnio viene de la raíz latina somnum, que es sueño. La definición etimológica de insomnio es que se está negando el sueño. Pasamos ahora al prefijo i, que significa negación o no. Tenemos la palabra ileso. La palabra ileso
que viene del prefijo i, que es negación, y lesum, que significa lesión o golpe. La palabra ileso, desde el punto de vista etimológico, nos va a significar que no ha sido golpeado, que salió sin golpe. Pasamos ahora a dis y di. Tenemos la palabra divorcio. Tenemos di y nos queda vorcio. Vertere significa huir o alejarse. Dis en dirección opuesta. Huir o alejarse en dirección opuesta, pues viene siendo el significado de divorcio. Pasamos ahora al cuarto prefijo, que es re. Significa de nuevo o hacia atrás. Tenemos la palabra reversa. Le quitamos re y nos queda versa, que significa, en la raíz latina versa, viene de versus, que significa dar vuelta. De ahí entonces que reversa signifique dar vuelta hacia atrás. Como pueden ustedes observar, los vocabularios o el vocabulario de origen latino tiene su sentido desde el punto de vista de la lexicología. Pasamos ahora a semi, la palabra semitono. Semi, que es la mitad, y tonus, que es tono o acento. Un semitono, para los que estudian música, viene siendo la mitad de una frecuencia. In, negación o en contra, impar. La palabra par significa igual. Si le agregamos el prefijo impar, impar viene a darnos el significado que no existe igualdad. Como pueden ustedes observar, a través de estas dos matrices pudimos explicar gran parte o una parte del vocabulario castellano. Esto posteriormente lo vamos nosotros a ejercitar en las sesiones virtuales.